Hola, somos tus amigos de Revulsivo Mental y te invitamos a que estés con nosotros en una historia de leyenda. Síguenos. Dentro de las historias que pueden marcar una ciudad, en Saltillo existe un lugar donde brota agua, ubicado entre la calle de Castelar y Prolongación Pedro Aguirre, en el fraccionamiento Agua Azul, mejor conocido como el Pozo Azul, cuyo caudal alimenta el lago de la ciudad deportiva, ya que con las lluvias este se desborda por todas las calles, deteriorando muchas veces el pavimento de las zonas urbanas donde se encuentra. Durante los años 70 y 80, el Pozo fue protagonista de historias extraordinarias y de tragedias. Se dice que muchos niños y jóvenes se atrevían a meterse o a nadar en época de verano. Había ocasiones en que los vecinos miraban y veían comúnmente cómo se escapaban estos jóvenes de las escuelas cerca de ahí para ir a refrescarse, sin preocupación a lo desconocido, arriesgando su vida. Todo sucedió sin previo aviso, cuando se encontraron a un joven ahogado en el Pozo Azul. Los vecinos afirmaban que se trataba de un animal, de un reptil, el que había terminado con la vida de aquel joven, puesto que previamente se había mencionado la desaparición de un taxista que había decidido limpiar su auto ahí mismo en el pozo y terminó devorado por aquel famoso cocodrilo del Agua Azul. Bien, me encuentro con el señor Ramiro Alvarado, quien en su momento le tocó conocer un poco acerca de lo que fue el Pozo Azul cuando en su tiempo era utilizado como un bañario. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo era ese tiempo? Sí, mi nombre es Ramiro Alvarado, soy residente de aquí de Saltillo. Yo cuando empecé a oír hablar del pozo era cuando vivíamos en la zona centro, en Alessio Robles y Allende. Ahí yo en el año de 1978 empecé a estudiar en la Academia Justo Sierra y por las tardes nos íbamos a jugar al Pozo Azul, allá por la colonia Zapalinamé y la colonia Ordiñola. Era como una especie de lago grande donde muchos de mis compañeros se iban y nadaban. Mi hermano sí fue y nadó y una vez en que, una mediodía nos dijo mamá, dentro del mismo ese año nos dijo que un muchacho, que apareció en las noticias que un muchacho había fallecido allí. Entonces nosotros aludimos de que era posiblemente que se había resbalado o se había golpeado en la cabeza. Por eso se desmayó y resulta que haciendo investigaciones en el periódico, resulta que no nada más era uno, había habido varios durante los transcursos de años anteriores. Aquí yo vi el lago, yo estuve ahí, pero jamás me metí porque pues obviamente tenía miedo. Y aquí yo nada más a cierta distancia estaba de lejos y luego yo no sentía miedo ir a ese lugar. Entonces ya teníamos prohibido por papá y mamá acercarnos ahí. Y es lo único que recuerdo del Pozo Azul o Lago Azul. En el transcurso de los restos de los 4 años sí se oía que seguían bañándose hasta que después pues, yo siento que el mismo gobierno lo clausuró. Y allá después ya cuando empecé a trabajar, ya por el 82, pues ya se dejó de oír todo ese tema. Y ya pues, nadie fue, ya se ve como una parte donde quedó como Saltillo solo, pero hasta ahí ya nadie de la nueva generación, ya nadie se dedicaba ahí a andar jugando, o sea, jóvenes. Eso es lo que creo. Bien, ya nos encontramos aquí en el lugar donde se encuentra ubicado el famoso Pozo Azul de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Un lugar de leyenda, un lugar mítico de la historia de los años 70 y 80, donde algunos vecinos comentan que se encuentra todavía el famoso cocodrilo o el famoso reptil que ahogaba a los jóvenes. ¿O qué es lo que encontraremos ahí, Liberio? Pues bueno, vamos a encontrar, yo creo que, no sé, digo, por lo que veo, hasta ahorita sí a simple vista, pues veo mucha maleza. Y pues bueno, esperar encontrar realmente imágenes que nos puedan hacer, que nos transporten hacia esa década de los 70s, de los 80s, del cual tanto se hablaba de este histórico y legendario Pozo Azul, que pues bueno, que para muchos de los que somos de aquí de la ciudad de Saltillo es algo que ya a lo mejor muchos lo conocen, y esperemos que tengamos muchas sorpresas de todo esto. Pues vamos para allá. Se dice que al menos 7 cuerpos de jóvenes y niños se encontraron ahogados, flotando dentro del pozo. Jóvenes y niños que se expusieron al entrar a un lugar pensando solo en divertirse. Se comenta que los cuerpos encontrados tenían características muy similares, pálidos y sin ninguna gota de sangre en las venas. De hecho, algunos de los vecinos de ese tiempo aseguraban que los cuerpos sacados del pozo tenían marcas de colmillos en el cuello, por lo que muchos no creían que se tratara de un cocodrilo. Imagínate lo que pudieran hacer con todo este terreno, Sí. si realmente le pusieran atención. Claro, Y más por la cantidad de agua que cae. claro. Algo que platicaba aquí con mi amigo Josué Burgos, le decía que pues bueno, a lo mejor si hay algo, pues yo creo que muy mítico, porque al final de cuentas yo creo que las autoridades, si vieran que pues este terreno tiene mucho potencial, pues ya lo hubieran atendido y a lo mejor aquí ya se estuviera pues, Utilizando de otra manera, ¿verdad? Pero como un parque de diversiones. exactamente, pudiera ser. O sea, sería un lugar, yo creo que es un lugar, una extensión muy, muy grande. El famoso Pozo Azul. Tuvimos que pasar por varias extensiones de maleza para encontrar ahora sí el camino que en un momento en los años 70 y 80 era el camino que recorrían para poder llegar y darse un chapuzón aquí, varios jóvenes que se iban de pinta de las escuelas. Hubo vecinos que en su tiempo señalaron que había habido alrededor de 7 hasta 9 fallecidos en cada cierta cantidad de tiempo ahí en el pozo. Muchos vecinos decían que habían visto un animal dentro del pozo que ellos creían que era un reptil o un cocodrilo, y otros más decían que había algo en el pozo que jalaba a las personas. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo lo que sí creo, 7 se me hace mucho, pero sí más de 3 muchachos sí supe que ahí fallecieron antes de que supiera la historia del pozo. Animal no creo, a mí más que nada era de que había pura lama en la parte de abajo y ellos resbalaban y golpeaban su cabeza con las piedras de abajo. Porque muchos muchachos sí sabían nadar y pues sí, ellos podían moverse. A lo mejor los posibles muchachos que por novedad se les hacía fácil entrar y ahí quedaban atrapados entre el golpe y la caída. Eso es lo que creo. Ahora, hubo varios periódicos en su momento, que no sé si en su momento haya sido por generar miedo o por generar ahí, pues que les compraran, ¿verdad? De hacer un poquito amarillistas, decían que los cuerpos que habían encontrado no tenían ninguna gota de sangre. ¿Crees eso probable o crees que haya sido alguna mentira por los mismos periodistas o que estaban en ese tiempo? Yo creo que es como un muerto en el lago, o sea, ya la sangre pues con el agua pues ya se convierte blanca, entonces posiblemente sale la sangre conforme el agua, eso es lo que yo mi forma de pensar, por eso pues ya el cuerpo parece inerte y duro y inflado por lo mismo, por la misma agua, por eso ya creo yo que sangre era difícil que la encontraras en su estado natural. Pues bueno, estamos aquí con ustedes en el famoso y mítico Pozo Azul, aquí desde la ciudad de Saltillo, en donde siempre ha englobado muchos temas que sucedieron de misterio, de tragedia,
y en donde, pues bueno, se ha vuelto un tema y un lugar que mucha gente ha venido aquí a explorar. Espero que lo vean. Algunos curiosos más de la época contemporánea aseguran que abajo del pozo, en su profundidad, se alcanzan a ver unas vías de tren, lo cual es algo inexplicable. También otros más, que han entrado al pozo, han visto algún tipo de alga marina en la profundidad, que piensan es la responsable de que los jóvenes terminaran ahogados. Aún así, las mismas autoridades locales no han podido dar cauce de dónde viene el agua que brota en el pozo, ni conocer exactamente su profundidad, por lo que solo se han limitado a colocar una cerca para evitar que la gente lo siga utilizando como balneario. El temido Pozo Azul, del cual no se ha podido comprobar las causas de las muertes, o si solo tomarlas como ahogamientos por descuidos de estos niños y jóvenes que acudían al lugar. Sigue siendo un enigmático lugar de nuestra ciudad. ¿Qué piensan, amigos? Ustedes díganos, mito, realidad. Lo que es real es de que aquí fallecieron varias personas, varios jóvenes, perdieron aquí la vida y aún no se sabe qué es realmente la causa, si fue ahogamiento ocasionado, la profundidad, aún no se sabe ni exactamente cuál es la profundidad real de este pozo. Pues muy bien, es así como que queremos que te suscribas, nos sintonices en todo lo que es nuestro programa de Revulsivo Mental. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y sé parte de la comunidad en donde siempre el despertar de una conciencia es de vital importancia para la construcción de una mejor sociedad. Y te vemos pronto en otra historia de leyenda.